Shabbat. Y Padre, nos permites que a través de tu Espíritu siempre seamos uno. Nos permites que a través de tu Shabbat miremos siempre, Señor, nuestro Shalem, la justicia tuya, los tesoros y ese Espíritu bueno que nos has dejado, ese buen Espíritu. Por eso, Padre, al pedirte siempre que nos mires, nos permita, Señor, mirarnos a través de dejar el pecado atrás, a través de tu perdón, a través del tesoro grande de tu sacrificio, de tu sangre preciosa, que en lugar de ser un sacrificio, siempre será un fruto, pues bendecido ese fruto que nos va haciendo de este mes, de este tiempo, Señor, ese gobernar, esa fortaleza, porque así, Señor, como crece la semilla, así, Señor, así, Señor, se fortalezca tu reino. Y Señor, bendito por fortalecer y permitirnos ver tu diestra, permitirnos ver tu misericordia, tu gracia que fortalece, Señor, la casa, que fortalece, Señor, lo que tú concediste, Señor, a David y lo que concediste a cada uno de tus hijos y nos permites también debilitar, en especial, Dios de los cielos, que nuestra voz sirva para debilitar lo que tú debilitas y que, Señor, podamos decir nuestra nación, podamos decir nuestra casa, podamos decir nuestra vida, podamos decir ese espíritu con el que sellaste nuestra vida, ese espíritu de verdad, sigue llenándonos, Señor, sigue acercándose a nosotros, sigue extendiéndose, Dios de los cielos, a los que amamos y a los que nos amas y a los que tú amas, y sigue extendiéndonos, Señor, incluso a través de tu amor hacia nuestros enemigos, porque a través de ellos, Señor, a través de su enemistad, a través de los enemigos, podamos romper, Señor, esas vasijas viejas, pero en nosotros, a través de esa ciudad, Señor, de esa Ramá, podamos, Señor, fortalecer nuestro espíritu a través, Dios de los cielos, de esa casa que se debilita o de esa casa que tiene problemas, podamos fortalecer, Señor, la tuya, esos verdaderos cimientos, esa verdadera edificación, esa verdadera dedicación, y a través del pecado podamos fortalecer, Señor, el volvernos de todo nuestro corazón a ti, romper esos yugos, quitar esas cargas inútiles y decir como hoy, Señor, es Shabbat, día de gloria, y la gloria, Señor, es conocerte, es día de gloria, y la gloria, Padre, es poder haber hecho, hacer, Señor, de este sexto día de la semana, lo que, lo que tu reinado, lo que tu justicia, lo que tu reino hace, Dios. Y siempre será, Señor, confirmar tu palabra. Será, Señor, hablar y permitirnos leer y permitirnos escribir, Señor, lo que tú escribes, porque Padre, tú eres Dios de dioses, Señor de señores, y porque tu linaje, Padre, en nosotros, en la casa del Dabar, en tus hijas y en tus hijos, siempre será, Señor, de ese Dabar que tiene semilla y de esa semilla santa, de, esa, de ese real sacerdocio, de ese linaje santo, Padre, que a través de tu Espíritu es esa semilla santa con la cual, Señor, nuestro ver las cosas, nuestro vivir las cosas, nuestro caminar las cosas, va también, Señor, mostrando nuestro mover, Señor, tu Espíritu, nuestro abrir nuestros labios, nuestro cambiar esas lenguas y nuestro bendecir esos labios. Por eso, Señor, así como circuncidas el corazón, que sean circuncidados, Señor, los labios, sean circuncidados los oídos, pero a través, Señor, de lo que tú has quitado, en cambio, que sea llenado este día, Señor, de alabanza, sea llenado, Señor, este día de alegría, sea llenado de vino nuevo, Dios, Dios bendito, sea llenado de lo que tú haces para remover lo que tiene que removerse, pero para confirmar, para sostener, para edificar, para construir, que para eso, Señor, hemos venido a esta tierra, a este mundo, y edificar y construir esa gracia y esa misericordia, y hacer de la gracia y la misericordia de la casa de lavar esa Betania, Señor, en medio de las naciones, esa, Señor, desde la cual salga siempre virtud, esperanza, salgan respuestas, Padre, a cada una de las necesidades, y salga, Señor, tu voz, y ante ella, Señor, siempre se eleve y se vuelva a ti, en el nombre de Cristo Jesús, bendecido, porque ese, Señor, siempre será
lo que mira nuestros ojos, y ahí nuestra fuerza se renueva, porque eso, Señor, es lo que mira nuestro espíritu, y ahí, Señor, nuestra juventud reverdece, y ahí, Señor, nuestra ancianidad vuelve a ser, Señor, incluso la de un niño, la de un adulto, la de un hombre, la de una mujer, aquella por donde viene la armonía, que aquella por donde viene el Espíritu de Dios. Y eso, Señor, es gracia y misericordia tuya, que a través de ese Espíritu nos vamos renovando, vamos edificando y, 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 y vamos, Señor, caminando lo que esa novia, lo que ese cuello, lo que esa voz y lo que esos labios son a tu reino, a tu justicia y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, pues empezamos este Shabbat, completamos este día y Señor, sea siempre conforme a tu voluntad, tú en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes. Amén. Estábamos hablando de Betania, de la gracia, de la misericordia, de la edificación, de lo importante que es que a la luz, a la luz de la edificación de Dios, a la luz de su palabra, de sus escrituras, pues tengamos ahora el privilegio, ¿no? de, de mirar a esa novia a través de su jardín, pero mirar también a sus hijos, a sus hijas, a esa transformación a través de la edificación y a través de esa casa, de esa casa de esas damas, de esas, eh, de esas hijas que, que van edificando, no solo que van edificando a través del Espíritu de Dios y confrontando, pues, o debilitando más bien ese ramar, porque ese espíritu de engaño, pues, ese siempre será callado y más bien vamos uniendo lo que es nuestra edificación y también lo que es nuestro espíritu, porque las dos cosas siempre van de la mano. La edificación, ¿edificar qué? Pues edificar una verdadera Betania y al mismo tiempo dar voz a qué? Pues dar voz a Betania, porque ¿qué pasa cuando Betania no tiene voz? ¿O qué pasa cuando la voz no tiene Betania? Así que si tienen alguna pregunta, o si no, pues esa es la pregunta, ¿no? Pues mirar, ¿qué pasa cuando Betania no tiene voz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues está ahí acallada, está ahí quieta, está ahí. Eso es lo que pasa. Entonces, Betania, y vino la voz de Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo vino a darle, vino a darle sonido, vino a darle resplandor. Entonces vino a darle voz. Esa es la palabra. Porque el hecho de que, como comentábamos, no aparezca, no significa que no haya estado ahí. Ahí ha estado, ahí está y ahí estará. Pero ¿qué está? Esperando que tenga la voz correcta. ¿Y qué pasa cuando, entonces la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la voz no tiene Betania? Pues sucede lo mismo, porque la voz, la voz se hace más fuerte. Pero ¿cuál es esa voz? Esa voz va a mostrar la construcción. Y esa voz va a ser la voz de Ramá, pues. Y Ramá qué grita. Ramá grita, falta Betania. ¿Y Betania qué calla? Pues que necesito voz. Eso es lo que Betania grita, necesito que me den la voz que está teniendo Ramá. Y Ramá, en cambio, necesito el espíritu de verdad, porque el espíritu de engaño está ahí rondando. ¿Sí? Así que, ¿en dónde está Ramá? Hola, María Paula.
Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos para ver Ramá, necesitamos primero eh, ver lo que Dios edifica. ¿Y en dónde está edificando? ¿Dios edifica en Ramá o edifica en Betania? Entonces Dios edifica en Betania, entonces necesitamos ver Betania. Y así que no todo lo que parece Ramá es Betania, ni todo lo que aparentemente no aparece Betania es Ramá. Eh, ¿Por qué? Por obvias razones. ¿Quién edifica Betania? Betania la edifica Dios. Entonces, si Betania la edifica Dios, es muy fuerte en todas partes, en todo momento, y en especial en este tiempo. Así que no podemos llamar Ramá a todo lo que es Betania. No podemos llamar a Ramá a todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque el momento que nosotros vemos todo Ramá, no vamos a ver lo que Dios está edificando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Mía, no te escucho. No te escucho, Mía. Con razón. Ah, Ahí me aló. Ahí sí, Mía. yo Ahí estaba sí. hace rato queriendo preguntar. A ver, una pregunta. Yo quiero entender un Gracias. poco. Ramá entiendo yo que es como un lugar y Betania también es un lugar. Sí, 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 sí. Ok. Eh, sí, es el lugar. Exactamente. Entonces, Betania y Ramá son lugares, son un lugar. Perfectamente. ¿Qué más, Mía? Sí, o sea, desde esa parte quería como entender, o sea, es un lugar Ah, donde de pronto habita o se gobierna y fluye, ¿no? Y desde ahí es un lugar de posición, de autoridad también y de edificación. exactamente. Ok, ok. Entonces, Pero, o es un lugar también, por ejemplo, más es espiritual, es un lugar como espiritual que un lugar que es físico. buena pregunta, porque mira, es un lugar físico y es un lugar espiritual. Entonces, entonces entramos en en la siguiente parte, ¿no? En la parte espiritual. El espíritu de Dios necesita un lugar y la contraparte, el espíritu de engaño busca un lugar, tiene un lugar o actúa en un lugar. Entonces, ahí vemos que sí. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar en donde actúa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es Betania. Ya, así que por eso ese lugar siempre va a ser edificado. Y en tiempo de Cristo hay muestra que Él vuelve a darle el lugar a la edificación de Dios. Es decir, lo dicho, el espíritu y hasta los de 7 espíritus peores, no es que están rondando nadamente por ahí, sino que ellos se van hasta, como lo menciona Cristo en la Biblia, ¿no? Hasta ellos están deambulando por ahí. Pero dice, necesitamos un lugar, necesitamos una casa. Entonces, ellos, ¿dónde se van a meter? ¿Cuál es el lugar de ellos? El lugar de ellos, ¿cuál tendría que ser? El lugar de ellos tendría que ser Ramá. Entonces, por eso, esto es muy importante porque hay que entender qué es Ramá. Entonces, Ramá es el espíritu de engaño. Ramá, a ver, gracias por la pregunta mía porque esa me permite ampliar el horizonte. Ramá tiene 3 significados y hasta 4 significados, mía. Entonces, mira, Ramá es engaño uno. Otra cosa, Ramá es sinónimo de un lugar alto. Entonces vamos con el siguiente significado, con el lugar alto. En la Biblia hace muchas puntualizaciones para los lugares altos, porque los lugares altos son lugares de, exacto, son lugares de idolatría. Mire, por eso son lugares de idolatría, son lugares de ídolos, son lugares de fornicación. ¿Ah? Entonces estamos hablando si entonces lo que yo quiero hacerte, lo que yo quiero hacerte dar cuenta es que al mismo tiempo es un lugar alto, pero el significado al mismo tiempo dice es un engaño.
es un engaño y por eso, ahora en este sentido, si ves ahora cómo se amplía el mundo, porque en este sentido vas a la concepción judía y los judíos, por ejemplo, ellos jamás construyen en los lugares tan elevados, digamos, en el tope de los elevados, porque ellos asocian siempre esta situación, lugares altos, con lugares de idolatría. Y así que, pero al mismo tiempo, no todo va unido porque estos lugares altos es un engaño exactamente, es un engaño el pensar que estos lugares altos o altivos, y ya esto aplicaba a todas las cuestiones, y por eso decíamos, ¿cuáles son los lugares altos ahora de gobierno? Entonces, si Rama gobierna los lugares altos, claro que gobierna los lugares altos. Pero al mismo tiempo, ¿qué lugares altos sigue gobernando? Sigue gobernando lugares altos de engaño. Y por eso, a eso mencionábamos, ya tiene este concepto también de lugar alto, tiene el concepto de exaltación también, y por último tiene el concepto casi de gusano, pero si ves, entonces esto, ¿cómo se mueve? Al mismo tiempo, quien da luz a estas tres cosas es el engaño, porque sigue siendo un engaño, tanto lo bajo como lo alto, porque lo alto resulta ser que es bajo y lo bajo resulta ser que es alto. Y todo esto empatado porque es algo engañoso, tanto de lo de arriba como de abajo, y es engañoso tanto la exaltación como el hundimiento. Entonces, por eso lo que dice, para salirte de Rama, o lo que necesita Rama, ahí vemos en cambio del lugar de Dios. El lugar de Dios es la vid, ¿no es cierto? La viña. Y a eso mencionábamos. La viña, ¿qué necesita? Entonces, necesita una torre. ¿Y Ramá qué necesita? La Ramá también necesita una torre. Por eso todo esto está rondando en torno al Primera de Samuel. Y ahora Primera de Samuel, el capítulo 1, el verso 1. ¿Por qué es tan importante? Porque en Primera de Samuel, o en los libros de Samuel, y en especial en Primera de Samuel, ¿qué nomás hay? Ahí está todo, porque ahí está David. Entonces, ahí es donde esta torre es importante, porque a través de esta torre, tú, a través de la torre, entonces ahí vimos quién es la torre, eso es lo que veníamos recalcando, quién es la torre, cuál es el nombre de esta torre, y a quién pertenece esta torre, y quiénes están de la mano de esta torre. Entonces, esta torre tiene un nombre. Esta torre es torre fuerte, esta torre es Cristo Jesús. Entonces vemos a Cristo Jesús y vemos que lo mismo, vemos a Cristo y al Espíritu y a Dios mostrando, hay un espíritu de engaño, hay una construcción de engaño, hay un lugar de engaño. Entonces la torre dice, ¿a dónde? Vuelve a dónde? Vuelve a esa Betania, pero ¿en dónde está la voz de esto? La voz está en las mujeres. Dice, tu cuello es como una torre de David. Y entonces en primera de Samuel les da la torre, les da el nombre de la torre. ¿Cuál es el nombre de la torre? En primera de Samuel. Le dice la torre. ¿Quién es la torre de Samuel? ¿O quién es el Ramá de Samuel? En el Ramá está Saúl, en el Ramá está Samuel. Pero en la torre, ¿quién está en la torre? En la torre está David. ¿Y por qué? ¿Y por qué David? Justo, porque David rompe este sentido y vuelve a darle sentido a Betania, y vuelve a la edificación, y vuelve a fortalecer, y vuelve a darle el lugar que corresponde. Y por eso es tan importante ¿qué salmo era que leímos? Déjame ver. El salmo, cuando dice mientras callé, entonces, ¿quién cayó? 22, el 32. El 32, entonces, ¿quién cayó? ¿Se da cuenta? Porque ahí dice, ¿quién cayó? Sí, cayó, a eso me refiero. ¿Quién cayó? Cayó Betania. Mientras yo callé, dice, pero no, en realidad es que cayó David, usted sabe. Pero ¿quién cayó? Cayó Betania. Y cuando calla Betania, ¿qué sucede? Eh, cuando calla Betania se desconoce la obra del Señor y comienza a darle voz a un espíritu de engaño. Así que eh, en este sentido, entonces, ¿qué necesita Betania? Betania necesita una verdadera voz, claro. Y entonces, ¿en dónde está la voz? Y por eso yo les mencionaba, ¿en dónde está la voz? La voz está en las mujeres, pero ¿cómo está la voz de las mujeres?
¿Cómo está tu voz? ¿Cómo está tu voz, Mía? ¿Está en función de Betania o está en función en función de lo que estás viendo de Betania o en función de lo que estás viendo de Ramá? ¿Cómo está tu voz? Ahora mismo mi voz está levantada y está como separando, se puede decir, reconociendo. Quizá días puede ser que esté del otro lado, puede ser por seguir algunas cosas que estoy enfrentando, pero de ahí pienso que más estamos en ventana. Entonces, mira, por tu pregunta, si ves cómo se amplía, pero gracias, porque yo necesito ver cómo está su voz, Jimena, cómo está la voz de Betania, de su voz y de Betania. Para eso tiene que estar bien clara, Betania. ¿Cómo está? O no quiere, o esa voz no está tan fuerte. Entonces, ¿está callando la voz de Betania o está hablando la voz de Betania? ¿Mm? Pregunta, ¿está callando la voz de Betania o está... Vamos con David. ¿David estaba callando la voz de Betania o David está dando la voz a Betania? Alguien tiene que dar voz. Alguien tiene que dar voz. Y el momento que alguien tiene que dar voz, se va a parar las voces, justamente se va a parar las voces porque está diciendo que Betania está callando. Y yo estoy callando, y yo estoy callando la voz de Betania. Y si yo estoy callando la voz de Betania, no es que Betania se ha paralizado. El problema es que le estoy dando voz al engaño. ¿Eh? Y cuando le doy la voz al engaño, estoy callando la voz de quién, la voz de quiénes, la voz a lo menos de las mujeres. Por eso la voz de las mujeres es importante y por eso mi pregunta es, ¿qué está pasando con la voz de Betania? ¿Está dándole voz a la voz de Betania? Entonces, ¿Qué- una cosa, si es que yo estoy callada, estoy dando lugar a Ramá. O sea, si es que yo no levanto mi voz, no estoy dando voz a Betania. No, en tu vida se está dando cuenta qué voz le estás dando. Le estás dando fuerza a la voz de Ramá, del engaño. Y claro, ahí estás viendo, ¿dónde está Betania? Entonces, tu voz tiene que ir de la mano de tu Betania. Entonces puedes decir lo mismo que dices, exalto a Cristo Jesús es lo más alto, pero mi Betania está oculta. Mi Betania está, está en ruinas. Mi Betania, más o menos a eso voy, eso es lo que dice David. Mientras callé mis huesos, pero bienaventurado que descubrí ese espíritu de engaño, bienaventurado que saqué ese espíritu de engaño, y bienaventurado que al sacar el espíritu del engaño, mostré la habitación del engaño, y la habitación del engaño es Ramá. Bueno, ¿alguien más quiere contestarme esa pregunta? ¿Alguien quiere dar voz a Betania? ¿Mm? ¿Sí ve? A los hechos me remito, no es tan fácil dar voz, porque para darle voz a Betania necesito conjugar las dos cosas, la Betania y la voz, porque el momento en donde veo un engaño, donde veo un ramá, veo, el momento de ver un ramá veo una altivez, veo una voz silenciada y se ve todo este tipo de cosas que están que están entre los dos polos, en lo más alto y en lo más bajo. Entonces, quién tiene una voz de Ramá? Obviamente, el que está en lo más alto y en lo más bajo. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha sentido eso? Bueno, continuamos. Entonces, gracias, Mía. ¿Alguna pregunta? Ahí está más claro, pero gracias por la pregunta y Sí, porque, pero porque retiro esta. lo antes dicho. Aún estamos identificando ese Ramá para levantar la voz. Sí, sí. Entonces, cómo se identifica el Ramá? Primero, cuando yo no puedo ver la construcción, yo no puedo ser parte de la construcción de Dios, de lo que está haciendo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué está haciendo? Dios está haciendo Betania.
Dios está fortaleciendo Betania. ¿Por qué está fortaleciendo Betania? Entonces, ¿en dónde veo yo Betania? ¿En dónde veo Betania? Claro, en todo lo que yo mismo he construido, en todo lo que alrededor Dios ha construido. Y en esto, mire, hay situaciones, hay personas y todo, entonces yo no puedo ver engaño en todos los demás alrededor, sino que los que Dios ha puesto cercanamente a mí, ustedes que están aquí, yo puedo decir, todas las personas que están aquí, yo puedo decir, a fe, yo puedo decir, yo puedo ver Betania en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en sus vidas, de forma individual y como casa del lavar. Entonces, por eso yo tengo voz para decir en ese sentido, así es. Pero al mismo tiempo, si puedo ver eso, si puedo ver a Betania, tengo que reconocer, a ver, dónde están los lugares altos? ¿Dónde están ese espíritu de engaño que me está rondando por aquí? ¿Y? Y el espíritu de engaño, ese va a ser más fuerte que acalle mi voz. Ese va a ser más fuerte que diga, sigamos construyendo, construyamos, elijamos, metamos la voz enramar la voz correcta. Ese va a ser más fuerte. Entonces, ese justamente es el que no tiene que callar. Por eso, a ese es cuando yo le pido. Siempre hay, ¿cómo se llama? Altibajos en este camino, ¿no es cierto? No todo es como en la familia, como en los niños, no todo es color de rosa. Pero regrese a ver cuántos altercados ha tenido o cuántas fricciones ha tenido. Pero regrese a ver y ahora que Shabbat mire cuánto ha construido. ¿Cuánto ha construido Dios? ¿Y usted a qué quiere darle voz? ¿A qué quiere darle voz? A todos, ¿a qué le va a dar voz? Esa es la construcción. ¿A qué quiere darle voz? A a todas las fricciones, a todos los cansancios, a todos los problemas naturales, espirituales, a todo el engaño, a toda la enfermedad. ¿A esa quiere darle voz? No. Entonces, esa tiene que debilitarse, pues. Esa es la voz a la que, a la que menciona David. Y dice, mientras callé. ¿Dejó de hablar David? ¿Se puso mudo David? No. ¿Se refiere a que confesó los pecados? No. Confesar los pecados es sacarle a la luz al engaño. Pero, ¿qué es darle la voz? ¿A qué da la voz David? ¿A qué da la voz David? Si dice callé, ¿a qué da voz David? Da voz a la bienaventuranza. ¿Y de dónde viene la bienaventuranza? ¿Verdad? Una buenaventuranza. ¿De dónde viene? ¿Ah? Dígame, De señor. Dios, De Dios viene la aventuranza. ¿Sabe cuál es el nombre de Dios? de Dios viene todo eso. Claro, aquí Todo está reporte Alexandra. en su nombre. Bienaventurado. Bienaventurado es el nombre de Dios. Ah, ya ve, Jimena, dele voz a eso. Al otro es lo que, ¿para qué? Pero este es nuestro, es lo que ha construido. ¿Por qué es bienaventurado, Jimena, el nombre de Dios? Porque es el que tiene todo el bien. Y por Claro. eso la Virgen dijo, bienaventurado tu vientre, desde que Cristo estuvo en el vientre ya fue llamado y dicho bienaventurado. ¿Sabe cómo se llama Dios? Se llama el que es, el que era, El el que cual era y se... el que será, el Ah, gran, claro, el yo soy. pero eso en hebreo tiene una connotación más profunda, porque Ya. ahí sabe cuál es la connotación profunda, que bienaventurado, y lo que dice Dios es lo mismo. ¿Cómo le hago acuerdo? Cuando cante, ¿cómo es la canción que canta Paul Wilbur? ¿Cómo es? Bueno, Kadosh. Como no, no. dice en el Salmo 37, también bienaventurado el que le gusta y ve a Yahvé, pues, bienaventurado el hombre. Sí, entonces, sí, pero es Asher, el nombre es Asher. Alexandra está ahí, por eso también Alexandra, ese nombre, si va a utilizarlo, no es por curiosidad, sino
por realmente, porque en el Asher quien tiene que hablar es darle voz. El Asher da voz a la bienaventuranza, pero el Asher da voz, como decíamos, aquí es donde tenemos que ver. Nuestro Asher, nuestra bienaventuranza, tiene una Betania, y nuestra Betania habla más que nuestros labios. Pues si nuestra Betania habla más que nuestros labios, esos labios tienen que fortalecer lo que habla nuestra Betania. Ahí contesta eso la pregunta mía. Ajá. Entonces, siempre va a haber relación. Ahora tiene que haber relación entre estas dos cosas. Bienvenidos y bienvenidas. Hemos estado comentando con respecto a, nuevamente a la voz y con respecto al Espíritu de Dios en estas dos edificaciones que hemos estado viendo, es decir, en Betania y en Ramá. ¿Ramá es lo peor? No, Ramá siempre va a tener la alternativa. Ramá necesita una torre, Ramá necesita una mujer, Ramá necesita una torre fuerte, porque el momento que esa torre aparece, le muestra su Ramá, para que esa voz sea la silenciada. Pero por favor, nunca se calle usted, como nunca calla un niño, como nunca calle la voz de Dios, como nunca calle la voz de Betania, como nunca calle ni vea la construcción de Betania, incluso a los que están a su alrededor. Pero sí, con esa torre, usted acalle la voz de la altivez y la voz, que gracias a la pregunta, la voz de la altivez, o sea, la voz de los polos, la voz, ¿cómo podríamos decir? La voz de, ¿cómo se llama esto? La voz de la intermitencia, la voz, la voz, la voz de la vida normal de una persona. La vida normal de una persona es desde los lugares más altos hacia lo más profundo, es decir, de la cima al hueco. Esa voz tiene que acallar, más o menos la de estos tiempos. De la alegría más grande, o sea, de la ilusión a la frustración, porque el pastorado tiene una característica, el pastorado común y corriente, llevarle a los sitios más altos para que después caiga en las profundidades y en los baches en los que les lleva las ilusiones y lo que les lleva las frustraciones. Entonces, Dios en cambio nos lleva a allanar justamente esos caminos. Así que si usted se siente en esa situación, esa tiene una torre fuerte, esa voz tiene siempre a un Cristo y tiene siempre para mostrarle esos altibajos, esa es la palabra, para mostrarle sus altibajos. Y si ahora está con altibajos, pues ya, ¿alguna pregunta para poder continuar? ¿Sí? Entonces, la voz de Dios no es la voz de los altibajos, la voz de Betania no es la voz de los altibajos, la voz del Espíritu de Dios no es la voz de los altibajos. Esa es la voz de Rama. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Cómo están sus altibajos? Alexandra, ¿quiere contestarnos? Bueno, dejemos, vamos a hablar de otra vez de los altibajos y de Ramán, ¿no? La idea es seguir viendo qué está edificando en sus vidas Dios. Vamos al libro eh, de Nehemías. El capítulo 13. Desde el verso 1 podemos leer. Dice, aquel día leyeron, aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios.
Y aquí lo dice, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlo, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Aquel día, aquel día. Y aquel día también sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Aquel día, aquel día. Pero antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, era pariente de Tobías. Entonces, ¿quién era Tobías? Aquel día, Tobías le había preparado un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del mosto y el aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. ¿En dónde estaba esta persona? ¿Dónde estaba Tobías? ¿Dónde estaba Tobías? ¿Dónde vivía Tobías? ¿Alguien puede contestar dónde vivía Tobías? En el lugar de los tesoros, Rocío no se lo ha celebrado, no se lo ha revelado ni carne ni sangre. En el lugar de los tesoros. Entonces, ¿cuál era el tesoro? Aquel día. ¿Cuál era el tesoro para ellos? ¿Cuál era el tesoro? En el lugar de los tesoros tenían a un tesorito, tenían a Tobías. ¿Quién era este tesorito? ¿Quién era este tesorito? ¿No? ¿Qué opina usted? ¿Quién era? ¿Cómo era este tesoro? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué le metería a usted en el lugar de los tesoros de este señor? Bueno, continuemos. Pero durante todo, a ver, pero durante todo el tiempo que yo no estuve en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. ¿Qué le faltaba ahí? ¿Qué cree que le faltaba ahí? ¿Qué le faltaba ahí? El pan y el vino, ¿no? A ver, eso significa que el pan y el vino había acá. A ver. Sí. Ajá. ¿Qué le faltaba aquí? 13:5. ¿Qué palabra en el 13:5? ¿Por qué me dijo usted, Rocío, lo que me dijo? ¿Qué encontró? ¿Qué palabra encontró ahí? ¿Qué leyó? ¿Por qué es el lugar de los tesoros? por las ofrendas. ¿Está seguro? ¿O por Eh, Diezmo del grano. Exacto, exacto. Marcela lo acaba de decir. Entonces eso dice Marcela. ¿Y ahora qué le faltaba acá?
Entonces ordené que limpiaran los aposentos y de nuevo puse allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal e incienso. ¿Qué le falta a Marcela? ¿Qué le falta? El grano, el diezmo del grano. Le falta la palabra diezmo. Entonces la palabra diezmo no existe para Dios. La palabra para Dios es importante porque en los cielos no se diezma, sino se atesora. Amén. No, en los cielos, por eso la palabra diezmo y la palabra tesoro son palabras que tienen una misma raíz, una misma base. Entonces, si usted a los diezmos trata como una división, se olvida que los diezmos son una unidad. Si usted a los diezmos y a las ofrendas las trata como unas contribuciones, se olvida que esos son parte de una identidad de tesoros. Entonces, cuando nosotros retomamos esa identidad, sabemos que lo que Dios nos trata como tesoros y lo que Dios hace en función de los tesoros es en función de lo que esa unidad también produce para no producir. Es decir, si produce, si produce 50, significa que produce la mitad, pero si produce la unidad, eso significa que produce tesoros. Entonces, ¿cuál es la bendición? Léalo, mire. ¿Dónde está la bendición? La bendición aquí habla de los tesoros. ¿Dónde está la bendición de los tesoros? ¿Cuál es la bendición de los tesoros? Bueno, lo dejamos ahí para continuar. Sí, continuamos entonces. Dice, también descubrí que mire, ahí mismo vamos. También descubrí que las porciones de los levitas no se habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada cual a su campo. Pregunta. ¿Qué falta ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien puede darme alguna visión ahí? ¿Alguien puede leer lo que está pasando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los levitas? ¿A dónde se fueron los levitas? ¿A dónde se fueron los levitas? Al campo. ¿En dónde debían estar los levitas? Sirviendo en el templo. Sirviendo en el templo o en el lugar de los tesoros. En el lugar de los tesoros, porque ahí está. Entonces, ¿cómo se trataron los levitas de ellos mismos? ¿Se da cuenta? Entonces, otra cosa. A un levita se le reconoce por el servicio, Jimena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el servicio de los levitas? ¿Y aquí qué se fueron a hacer los levitas? Ministrar, el servicio de los levitas es ministrar. ¿Y qué se fueron a hacer los levitas aquí? A servir, se hicieron sirvientes. No, entonces, nuevamente, esto es importante, porque esto sí es muy importante. Aquí, usted tiene que diferenciar. Al huerto, se fueron a su huerto, o sea, de hortalizas, pero. Tiene que diferenciar dos cosas, lo que es una ocupación y lo que es un trabajo. ¿Quiénes pueden diferenciar lo que es la ocupación y lo que es un trabajo? ¿Ah? Los que son de la derecha, porque los que no tienen afán. Entonces, ¿qué es un trabajo? Un trabajo es una identidad. Que produce, exactamente, que construye. Exacto. Entonces aquí resulta ser que ellos, no es por lo que pasó, sino ellos, ¿qué pasó? Ellos no tenían identidad. Entonces, no importa en el lugar en el que usted esté, ¿sí? Porque el lugar en donde usted esté determina lo que usted hace. Y usted tiene dos funciones por hacer, la ocupación y el trabajo. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es el trabajo. Si usted sabe cuál es su trabajo, usted va a saber cuál es su ocupación. Pero en el momento que domina su ocupación, ¿qué va a pasar cuando domina su ocupación? Automáticamente es como que a usted le sacaran ¿de dónde? Del lugar del trabajo. Ahí sí tiene sentido. Claro, entonces, del lugar del tesoro. ¿Cuál era el trabajo de los levitas, Jimena? Estar en el lugar del tesoro. Entonces no era estar,
Mi pregunta es ¿ser o estar? Ser parte del. Ah, entonces, ¿cuál es el trabajo de los levitas? El trabajo de los levitas es ser. ¿Y cuál es la ocupación de los levitas? Es estar, es estar y hacer. ¿Me explico? ¿Le da sentido? Sí, sí, ¿Sí? era servir. Eh, Sí, entonces, ahora usted dice, yo le pregunto, ¿cuál es el trabajo de los levitas? El trabajo de los levitas es servir. No, mantener el Ah, lugar de los ah, tesoros y no su. ese. No, Entonces, sí. por eso en Betania, por eso en el huerto, primero tiene que identificar el trabajo para que con el trabajo, Lina, ¿alguna pregunta? ¿Tiene sentido eso en su vida? Si usted no identifica su trabajo y el trabajo lo determina su ocupación toma el lugar de su trabajo y automáticamente le va a desplazar del lugar en donde debería estar. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Pregunto para todos. Ahora ya tenemos, si no, nadie quiere dar bolas a Betania. ¿Cuál es el trabajo de los levitas de Mía? Uy, no sé. Ven, paso. Alexandra, el trabajo de los levitas. Es Shabbat. Ahora es trabajo de levitas. ¿Cuál es el trabajo de los levitas? Paso. Ah, paso. Jimena, ¿cuál es el trabajo de los levitas? Usted me dio la Trabajo ocupación claro, de y los el trabajo de los levitas es estar como es levantar y ser parte del lugar de los tesoros. ese más me suena a ocupación. La he ido modificando, pero si ve, nuevamente, eso más suena a, a Es que ocupación. ellos edifican el lugar de los tesoros. Nada más me suena a ocupación, ya ve, ¿cuál es el trabajo de los levitas? A ver, a qué suena más? ¿A ocupación o a identidad o a trabajo? ¿Cuál es el trabajo de los levitas, Lina? Buenas De esos tardes. levitas, por favor, nosotros para identificar nuestro trabajo, primero tenemos que identificarles a esos levitas. ¿Cuál es el trabajo de esos levitas? Pienso que el trabajo de ellos principalmente es construir su Betania, ubicarse como Torre Fuerte. Nada. No, me suena a ocupación, ya ves, buenísimo. ¿Cuál es el trabajo, Marcela? El trabajo de esos levitas. Si alguien quiere abrir su micrófono y decirlo, también bienvenido. Si no, seguimos. Para que usted hoy es sábado, identifique su trabajo y su ocupación. ¿Cuál es el trabajo de... A perdón. ver, no escuché bien. Estoy, Marcela, ministraban alabanza. enseñar, enseñar a leer. Muy bien, Erika, pero el problema es que ni ellos mismos sabían leer. ¿Sabían o no sabían leer, Erika? ¿Sabe por qué no sabían leer? Vea, este, este es lo más problemático de no saber leer. Saber que en el lugar de tesoros, en su lugar de tesoros está metido un Tobías. Marquito, Diga, perdón. Katia, Buenas tardes, bendiciones. bendición. El trabajo de los levitas, bueno, no sé si estoy bien, es ser tesoro. El, amén. El trabajo de los levitas, amén. Ser tesoro. Pero, pero ese debía ser el trabajo de ellos. Ah, yo le pregunto, ¿el trabajo o la ocupación de ellos? Erika, ¿el trabajo o la ocupación de ellos? Por eso, yo sé que estamos uniéndonos ahorita, pero es importante. Aquí le está diciendo, dice, los levitas y los cantores se habían ido al campo porque no les habían dado la porción. ¿Qué le parece, Erika? No le dan la porción.
Los levitas no les dan la porción, no le dan su porción y se va al campo. ¿Qué les diría a esos levitas, Erika? ¿Qué les diría a esos levitas? ¿Qué les diría a esos levitas? Marquito, Tú una pregunta. ¿La porción de los levitas era el diezmo? ¿Estaban diezmo? Vea, pero, gracias por la pregunta. Vea. De diezmo se transforma en porción. O sea, y la Biblia juega, es espectacular cómo juega con estos términos. Arriba diezmo. Después, después lleva estos términos, lleva las porciones, lleva los productos. Y aquí, paga, habla de porciones. ¿Qué le parece? ¿Y usted qué lee, Marcela? ¿Y usted qué lee? Me dice, y usted lee, dice, las porciones son los diezmos. Entonces, es un problema de lectura, es un problema de interpretación de Marco, o es un problema levita. Problema levita, yo creo. Entonces es un problema levita. ¿Usted qué opina como levita? Qué chévere, ahí nos entendemos. ¿Qué opina como levita, Marcela? Que debían haber recibido, o sea, más creo que se refiere a que no les dieron los diezmos, el diezmo. Muy bien. Voy con Marcela porque escribe Erika. Erika, ¿cómo les van a enseñar a leer si ellos no saben leer? ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿Cómo van a enseñar a leer si no saben leer? ¿Por qué no saben leer? Porque dentro, a ver, ¿en dónde? Entonces yo le pregunto, ahora que le digo no saben leer, ¿en dónde estaban metidos? ¿En dónde estaba metido un amonita llamado Tobías? ¿En dónde estaba metido? ¿Dónde, Mía? En lugar de los tesoros. No, sí, claro que sí. Claro que sí, en lugar de los tesoros. Amén. Algo querías mencionar, Mía, ¿dónde estaba metido? Erika, Lo mismo. ¿quién lo mismo? Pero yo le voy a traducir, ¿dónde estaban metidos? Más profundo todavía. ¿Dónde estaba metido, Erika? De acuerdo a lo que usted me dijo, a lo que usted me dijo. Ahí, en su misma contestación, le digo en dónde estaba metido, puede decir, en la casa, no. ¿Sabe dónde estaba metido? Sí, claro, obviamente todo esto. En Pero el, algo todavía más importante, en el Lo dice aquí. conocimiento, dilo, en el conocimiento. estaban metidos en su lectura. Y si al estar metido en su lectura, está metido en su conocimiento. ¿Y quién le saca de ahí, Erika? Ni con playo, ni con wincha, ni con sicarios, ni con revólver. Y eso, y eso enseñaban a leer. Entonces, por lo menos ahora que estamos empezando el Shabbat, ¿qué le gustaría hacer? Por lo menos ahora a mí me gustaría sacarle al Tobías de ahí. ¿Qué le parece? ¿Y cómo le saco Además, el? Dígalo, además, dígalo. pastor, perdón, no sabían hablar el idioma de Judá, Ah, entonces tampoco podían leer. entonces se da cuenta qué facilito que es leer la Biblia. Qué facilito que es leer la Biblia. O qué, o, o qué, ¿cómo se podría decir? Ah, qué facilito es leer la Biblia, pero qué tan facilito es quitarle la voz a Betania. Ahora sí, Jimena, ahora sí me explico, Jimena. Claro, ¿Cómo es? le quitan la voz a Betania si es que no saben leer. Pues es exacto, ya estamos por eso viene todo este preámbulo. Pero Nehemías no sé, no nos podemos quedar toda la vida, pero tenemos 15 días, escuche, tenemos 15 días y tenemos incluso menos de 15 días para llegar, ¿sabe a dónde? Para llegar a aquel día. ¿Cuál es aquel día? ¿Cuál cree que es aquel día, Jimena?
en que hubo lectura, se leyó. Ajá, ¿y cuándo cree que es aquel día? Cuando ellos supieron leer, aprendieron a leer y sacaron la voz armonía. No, no aprendieron a leer. ¿Cómo van a aprender a leer? Mire lo que lee. Si el que les lee, si el que les lee hace esto, lo que usted mismo dijo la vez anterior, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el que sabía leer? Escúcheme para todos. ¿Qué hizo el que sabía leer? ¿Qué hizo el que era levita? ¿Qué hizo el que era sacerdote? ¿Qué hizo el que era el que servía? ¿Qué hizo el que era gobernante? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con Tobías? ¿Qué le hizo al Tobías? Nehemías 13:25. ¿Qué le hizo a Tobías? Nehemías 13:25. La primera frase nada más. Y reñí con ellos. Y Reñí, peleé. pero Y los está maldije. Ah, ¿qué le parece, Jimena? Fatal. ¿Qué está leyendo usted? ¿Ya ve? ¿Qué está leyendo? Muerte, maldición. Betania o Y no. La orfa. Entonces está en un espíritu de engaño, es una construcción, es un lugar fuertísimo, a eso me refiero. Y ahí estaba una torre fuerte. Y ahí estaba, y entonces se da cuenta, le sacó por la puerta. ¿Y por dónde se le metió le sacó a patadas y por la puerta al Tobías? ¿Y por dónde se le metió el Tobías? ¿Sí ve? Por las ventanas. Exacto, exacto. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Y por qué se le metió por las ventanas? ¿Por qué ahí no había una construcción fuerte? ¿Hay algún levita que esté continuando nuestra lectura? Para aquel día. ¿Sabe cuándo es aquel día? Aquel día nos falta 15 días para llegar a aquel día o aquel tiempo. ¿Sí? Lea para atrás, siga leyendo Nehemías, siga leyendo para atrás y va a encontrar los días y va a encontrar cómo se mueve. Entonces, ¿cómo está su lectura? ¿Cómo está el Tobías? ¿Qué está haciendo con el Tobías? ¿Y qué está haciendo con los con el espíritu de engaño? ¿Qué está haciendo? Le está sacando a patadas al espíritu de engaño. ¿Qué más? Le está reprendiendo al espíritu de engaño. Pero eso es darle voz a Betania. Entonces, ¿sí ve? Por eso cuando le pregunto, ¿cómo está la voz de Betania? ¿Y cómo está la edificación? La edificación está fuerte, la de Dios es siempre hermosa, pero nuestra voz, ahí a veces da voz, le da voz de gana a ese espíritu de engaño. Erika dice el 24 del 11º mes, que es el día de tomar posesión de los hijos. Explíqueme por qué el 24 del 11º mes. Es que usted está con un teléfono así que tiene que escribir, Erika. Pero usted lo acaba de decir, el 24 del 11º mes. Eso está en el libro de Zacarías. Allá tenemos que llegar. ¿Verdad, Erika? A eso se refiere, ¿de verdad? Pero se refiere a eso, ¿verdad? A Zacarías se refiere. Gracias. Muchas gracias. Estamos, ya, qué bueno, amén, que estemos en la misma. Pero todavía estamos en el 11º mes. Y todavía aquel día no es aquel día, todavía aquel día tiene que pasar. Ese día, estamos entrando a ese día, ¿sí ve? Con una lectura diferente, estamos entrando a ese día con una posición diferente. Tenemos que entrar a ese día con un trabajo diferente y con la misma ocupación de siempre. Porque la ocupación es repetitiva, pero el trabajo es eterno y el trabajo en el espíritu tiene que renovarse. Por eso si confundimos ocupación con trabajo, nos va a ganar la ocupación. Eso nos metieron desde niños y por eso con el Emanuel desde la otra vez, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo del Emanuel? Ya él lo sabe. Pero si el trabajo del Emanuel nosotros podemos cambiarlo en nuestras vidas.
eso va a permitir que nosotros enseñemos a leer. Entonces, por eso yo le pregunto, ahora le pregunto, si ellos no sabían leer, ¿qué tal nosotros sabiendo leer? ¿Qué tal los chusa? ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestra lectura? ¿Qué tal su lectura? ¿Qué tal está? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Si los levitas no sabían leer, entonces volvemos a los levitas que no sabían leer. ¿Sabían leer o no sabían leer? También descubrí que las porciones de los levitas no se habían dado, por lo que los levitas y los cantores hacían el servicio, se habían ido cada uno a su campo. ¿Qué leían los levitas? ¿Qué leían los levitas? Dígalo, Marcela, ¿qué leían los levitas? Usted me dijo, ¿leían porciones o leían tesoros? Porciones. Porciones. Entonces, ¿usted lee en la Biblia porciones o lee tesoros? Tesoros. Tesoros. ¿Y usted qué da? ¿Porciones o tesoros? Ay, estoy en Uy, eso, Marquito. yo- Estoy no, no, trabajando no, en no, la no, 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 no me conteste. ¿Y usted qué recibe? ¿Y usted qué recibe? ¿Porciones o tesoros? tesoros. Entonces, si recibe tesoros, ¿dónde están los tesoros? ¿O dónde están las porciones? Ah, ¿qué? Ahí sí, alguna pregunta. No sé si está fuerte, pero está claro. O no sé si está claro, pero no, no se lee, no se entiende bien. Entonces, nuevamente, entonces voy a la pregunta, no sé en quién me quedé. ¿Cuál es el trabajo de los levitas? En Jimena me quedé. Lina, ¿cuál es el trabajo de los levitas? Ya me dijo Lina. Marcela, ¿cuál es el trabajo de los levitas? Ministrar un trabajo. No, Ya, sí. no sé, Marquito. No sé. Administración, a ver, escúcheme. No, 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 no. A ver, trabajo o ocupación. Si era ministrar, ellos, aquí le dice, ocupación. exacto. Si era ministrar, escuche, vamos 13:10, por favor, sígame con la lectura. Dice, los cantores, los levitas, por lo que los levitas, escuche, los levitas y los cantores. Ah, entonces pongamos alabanzas. Los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido al campo. Y usted entonces me dice, ¿cuál era el trabajo de los cantores y cuál era el trabajo de los levitas? Y me dice ministrar. Y si era ministrar el trabajo, agarraron y se fueron. Entonces era trabajo o Era, ocupación. Escuche, escuche, escuche. Agarraron y se fueron. Trabajo o ocupación. era ocupación, no era trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿cuál era el trabajo de los levitas? Ya, no le presiono. Sergio, ¿cuál era el trabajo de los levitas? Buenas tardes, Marquito. ¿Cómo estás, Sergio? Bendiciones. Chuso, no sé si es guardar o mantener el tesoro. El tesoro también se fueron ahí, se fue su ocupación. Ya, da su ocupación. ¿Cuál es el trabajo de los levitas, Carmita? Buenas tardes por todo, pasar Marquito. Aquí estábamos con mi esposo. Mi esposo Claro, estaba bienvenido, diciendo Octavio. ¿Cuál es el trabajo de los levitas? decía de los diezmos, decía mi esposo, ¿Cuál? de los diezmos. Si hubiese sido de los diezmos, su trabajo era ir a pedirles a los diezmos. Eso es ocupación. Se fueron al campo. Eso es ocupación. Katia dijo, repita, Katia, ¿qué nos dijo usted? ¿Cuál era? ¿Cuál es su trabajo, Katia? Era de los, ¿cómo es? Tesoros, dijo la. De los Pero, tesoros. dígalo, Katia, como dijo. A ver, nuevamente le hago la pregunta. Katia, ¿cuál era el trabajo de los levitas? Ser tesoros. Exacto. Entonces, Carmita, ¿ser tesoros o ir a recoger tesoros?
Y entonces, el momento que se fueron al campo, ¿qué dijeron ellos, Katia, cuando se fueron al campo? ¿Y qué dijeron? Somos tesoros, somos tesoros, o somos, o somos porciones, o como decía, decía Jimena, nosotros pertenecemos al campo de las legumbres. Entonces usted me va a decir, entonces yo le digo, nunca va a dejar de tener ocupaciones, pero el trabajo le va a orientar las ocupaciones. Pero cuando las ocupaciones están por encima del trabajo, entonces ahora sí, Carmita, le pregunto, ¿qué estaba por encima, la ocupación o el trabajo? ¿Qué estaban por encima? ¿Irse a buscar, irse a buscar su sustento diario? ¿O estaba por encima ellos ser tesoros? ¿Qué estaba por encima? La ocupación. Estaba por encima, exacto, estaba por encima que tenían que comer, que tenían que alimentarse, que tenían que trabajar, estaba que tenían que ir al campo porque no estaban recibiendo. Eso estaba por encima. ¿Y por qué estaba por encima? ¿Ya ve? ¿Quién les puso eso encima? ¿Ellos mismos o alguien les puso eso encima? Ellos mismos. Ya. Entonces, ¿qué tenían que poner ellos por primero? El trabajo. Que tenían que ser, lo primero tenían que ellos verse como tesoro, lo segundo tenían que, lo único, verá, como tesoro, no como tesorito. Entonces, lo segundo tenían que tratar el lugar también como tesoro. Lo tercero, si tratar como tesoro, tenían que mirar la palabra y aprender a leer. Y lo cuarto, debían ver, el problema más grande que tenían era que tenían metido ahí mismo, ellos mismos le metieron a un Tobías. Entonces, ¿y por qué entró el Tobías? ¿Por qué entró el Tobías? Porque Betania estaba callada. Eso no escuché, no escuchamos muy bien eso de Betania, ¿no? Verá, en Betania, gracias Carmita por la pregunta, para que esté claro, en Betania, ahí está el Espíritu, porque el Espíritu Santo no está en las nubes, el Espíritu Santo está en el lugar del Espíritu Santo. Y el lugar del Espíritu Santo se llama Betania, porque es la construcción de la verdadera humildad, la construcción de la verdadera misericordia. Ahí está el Espíritu. Pero hay un lugar que compite o que se llama Ramá. Y en Ramá, ahí está el espíritu de engaño. Entonces, ¿dónde está Carmita? Se me movió. Se me fue Carmita. No, Carmita, ya. Entonces, el espíritu de engaño habita en Ramá. Entonces, ahora vamos con la pregunta con ellos. Ahí, ellos dejaron meter un espíritu de engaño. Los levitas dejaron meter un espíritu de engaño. Claro. Exacto. Entonces, si dejaron meter un espíritu de engaño, ¿ahí qué pasó con Betania? El Espíritu de Santo dijo, ¿dónde voy a habitar? Porque aquí no hay Betania. Porque Entonces, exacto, porque hay engaño, exacto. Entonces, ¿qué tenían que ellos, cómo ellos podían dejar el engaño? ¿Sí ve? A través de una lectura de la Biblia. Pero ellos, ¿qué leían? Ellos en lugar de leer tesoros, leían porciones. En lugar de leer palabra, ¿qué leían ellos? Leían mandamientos. En lugar de leer lugar de los tesoros, ¿qué leyeron ellos? Lugar de las porciones. Y ahí se les metió el Tobías. Punto. Ahí está, ahí conteste eso su pregunta, Carmita. Sí, pastor Martín. Gracias, ayúdeme con las preguntas, ¿sí ve? A ver, que escuche, esto es importante, aquí hago un paréntesis. Betania es el lugar de las preguntas, por si acaso. O sea, si usted tiene la casa de Bárbara, Betania va a tener preguntas. Pero si usted sabe las respuestas, esas no son preguntas. ¿Esas qué son? Esa es otra cosa. Entonces, si usted sabe la respuesta, eso ya no es una pregunta, eso ya es una respuesta. Entonces hay que saber distinguir entre preguntas y respuestas. Gracias, doctor Martín. Gracias, Carmita. Fabricio, si nos puede ayudar, por favor. ¿Cuál era el trabajo de los levitas?
Sí, Fabricio. Sí, puedo sacar en conclusión que era el trabajo de ellos era edificar y sostener el legado del Padre, que es la palabra ya en medio del pueblo. pero ¿cómo podían hacerlo si no sabían leer? Entonces, si ve, ahí más bien parece ese trabajo que usted menciona, una ocupación. Entonces, hay que romper esa mentalidad de ocupación, o mejor dicho, hay que darle el lugar de la ocupación, pero necesitamos fortalecer el lugar del trabajo. Está bien, Fabricio, y para todos los demás que yo me permito decirles esto, es porque en su mente, en nuestra mente, Plinio, era llevar la porción era llevar la porción de Judá. Eh, Plinio, ¿dónde está Plinio? Plinio, eso es, esa es nuestra mentalidad, eso hay que romper, eso es ocupación, no es trabajo. ¿Sí? Ya le voy a explicar por qué. O sea, no es que tiene cero, esto es porque esto es problema de mente, esto es problema de corazón, esto es problema de lo que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron a ocuparnos, pero no nos enseñaron a trabajar, no nos enseñaron a trabajar, sí o no. Y toda la educación, toda la educación, ¿eso quiere decir que está mal? No, eso quiere decir que mire el lugar de las cosas. Y siempre usted tiene que dar el lugar al trabajo, porque Dios nos dio un trabajo. No nos dio una ocupación para que a través del trabajo demos sentido a la ocupación. Porque si la ocupación está encima, la ocupación le va a manejar como títere a su identidad. Ahí sí, ahí sí. Mayra Madera, dígame usted, ¿cuál era el trabajo de los levitas? Si nos puede ayudar. Nehemías 3. Nehemías 3. 13:10. Gracias, Plinio. Ya le voy a explicar, pero si ve. Llevar, me dijo usted. Quitémosle, solo pongámosle la acción. El trabajo de los levitas, llevar. El trabajo de los levitas, edificar, me dijo Fabricio. Pero Katia, en cambio, me dijo el lugar era ser tesoro. Entonces, si ve que ahí hay diferencias, pero ya le doy las respuestas. Mayra, dígame. Ahí sí, Erika, yo creo que hay. Chic, le dio el clavo. No le escuché. Disculpen, no le escuché muy bien. Bueno, Rocío, ¿cuál es el trabajo? Ya nos dijo Rocío. Bueno, Rocío, ¿quién más? ¿Quién más nos falta? Ya están todos. Marta Peñafiel, si nos quiere escribir. Pau, ¿cuál es el trabajo de los levitas? Bueno, le doy yo. ¿Sabe cuál es el trabajo de los levitas? Lo ¿Le más puedo decir? Yo le díganos, puedo Rocío. decir Claro que sí. que tenían que estar en sus puestos, en su lugar. Eso era su trabajo, no moverse de su lugar. No, ya ve, no, esa es ocupación. El trabajo de los levitas, sí, así de sencillo, a ver, espero que me entiendan. El trabajo de los levitas era ser levitas. Todo, vea los verbos que usted utiliza, todos los verbos que usted utiliza, ¿cuáles son? Hacer, llevar, edificar, ministrar, larar, el leer, pero nada, nadie, excepto Katia, y bendito sea Dios que siempre tiene que haber una voz en cuello, era el ser. Katia dijo ser tesoro, ser levita. ¿Qué más? Ahora sí, dígalo con ser. ¿Ser qué? Sí, sí. Entonces, ese es su trabajo. Su trabajo es ser. Ser hijo también sería. Claro, verá que ahora todos cómo van a salir. ¿Cuál es su trabajo? Ser constructor. Ser hijo también, Marquito. Sí ve, es diferente, gracias. Ser constructor a construir, porque el que es constructor
a pesar de ser, de hacer la obra más fea del mundo, es punto. Y luego va perfeccionando, qué sé yo, pero es. Y no le importa que se equivoque, y no le importa que esté en los lugares más altivos o esté en los lugares más bajos, porque dice, yo tengo que allanar esto, porque yo voy caminando, pero yo no dejo meter en mi construcción, porque yo soy el constructor, no dejo meter un Tobías, no dejo meter un espíritu de engaño, no dejo meter actividades por actividades, no, sino esas se sujetan a quien soy, porque yo no todo lo que hago me van a aplaudir, porque mientras más haga, ¿qué van a hacer? Mientras más hagas, mientras más ocupe, ¿qué te van a hacer mía? ¿Qué van a hacerle? ¿Qué le van a hacer? Le van a aplaudir. Mientras más usted haga cosas por otros, ¿qué va a hacer? O haga cosas por usted mismo, o haga cosas para Dios. Vamos por cosas para Dios. Mientras haga más cosas para Dios, ¿qué va a hacer Dios mía? ¿Te va a aplaudir? No. No. Alexandra, ¿le va a aplaudir? No. No. Carmita, ¿le va a aplaudir? No. 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 Jimena, ¿le va a aplaudir? ¿Y? No. No. Y si Dios no le aplaude, ¿qué cree que le van a hacer las demás personas? ¿Qué le van a hacer las demás personas? ¿Qué le van a hacer las demás personas? Ni siquiera reconocen, peor exacto, exacto. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy es Shabbat, hoy es el día de Shabbat, en que Dios, ¿qué dice? Hasta los mulos, hasta los bueyes, dice, no les metas carga, no les pongas carga, sino desata de esas cargas. ¿Y cuál es la carga? Hacer. Pero ¿cuál es la bendición del Shabbat? Ser. Entonces, imagínense el Shabbat de Nehemías 13:10, el Shabbat el Shabbat de estos levitas. ¿Cómo era el Shabbat de estos levitas? Por eso es que Cristo es el Shabbat. Por eso es lo que Cristo es. Amén. Por el todo siempre es. Por eso es Hayá, Asher, Hayá. Y por eso Asher significa bienaventurado. Pero esto no es una cuestión de traducción, esto no es una cuestión de palabras, esto es una cuestión de ¿qué? De espíritu. Esto es una cuestión de espíritu, y si es una cuestión de espíritu, es una cuestión de Betania. Cuando usted habla de espíritu, habla de Betania, porque el espíritu es un espíritu de verdad, porque el espíritu es un espíritu de ¿qué? De conocimiento, de poder. De poder, de verdad, exactamente. Entonces, cuando habla del espíritu, habla de Betania, porque si no, usted, ¿a quién le está dando voz? A un autoengaño, a una falsa construcción, y le está dando voz a la construcción de la de al lado, o del de al lado. Le está dando la voz a la construcción del hacer. Y entonces, ¿dónde está? Y ahí sí nos entendemos. Porque entonces, ¿en dónde están nosotros? Ahora sí, Plinio, ahora sí me expliqué, ¿estuvo claro la diferencia? ¿Está claro? Hoy es Shabbat y toda la vida de un ser humano gira en torno al ser y al hacer. Pero cuando el hacer está por encima del ser, el ser va a estar así, en los hilos. Y entonces cuando está el hacer, ¿quién le va a estar bailando encima? ¿Sí ve? Le va a estar bailando encima a Ramá. ¿Y Ramá a dónde le va a hacer bailar? Le va a hacer bailar, igual que la religión, igual que usted le va a hacer bailar tratando de llevarle lo más arriba para después soltarle y hacerle caer y estrellarle. Y estrellado usted conoce, ¿no? Porque le llevaron lo más arriba a la emoción más grande, a la profecía más grande, y después cayó y se encontró con la dura realidad que tuvo que aterrizar. ¿Y en dónde aterrizó? Y regresó a ver y aterrizó, ¿en dónde aterrizó? En Ramá. ¿Y a dónde se elevó? ¿A dónde se elevó?
Rama, Rama. gracias. Rama le eleva a Rama y Rama le hace estrellar en Rama. Y Dios le espera siempre desde la torre fuerte y le dice, aquí estoy yo. Sube a la torre fuerte. Sube a la torre de David. Y desde la torre de David, mira mi construcción y da voz a mi construcción, porque tú no eres un construidor, tú no eres el que construye, sino tú eres un constructor. Y el constructor, ese es tu trabajo. Y del resto nos encargamos todos. Amén. 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 Entonces, quiere Amén. decir, Amén. amén, gracias. Entonces, ¿quiere decir que se acaba la ocupación? No, nunca se acaba la ocupación. O sea, ¿por qué no se acaba la ocupación? Porque nunca se acaba la lectura. Sí. Nunca se acaba la lectura. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces lee Dios la Biblia? ¿Cuántas veces, o Dios no lee la Biblia? ¿Cuántas veces lee Dios la Biblia? Con esto termino. ¿Cuántas veces lee Dios la Biblia? Eternamente, todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces? Mientras exista el hoy. ¿Y cuándo va a dejar de existir el hoy? Nunca. Nunca. Él es. Nunca. Pero Nehemías dice, cuidado con aquel día. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el Tobías? ¿Sabe qué significa Tobías? Sí, eso iba a decir. Viene de Tov, que es bueno, y de Ya, que es Dios, que es Yahvé, que es Yehvá, que es Yahvé. O sea, Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Pero cuidado, que el Dios bueno necesita una edificación, un lugar de tesoros y todas las cosas. Porque el Dios bueno es el Dios, no es el Dios, sino es el personaje principal en el lugar de los tesoros de los amonitas. Entonces, ahora le traducimos al Tobías. Entonces, ellos como pueblo común y corriente, porque Dios es bueno, ven Tobías, te meto a mi lugar de los tesoros. Porque Dios es bueno, ven. Pobrecito, nada que pobrecito, porque se da cuenta, y le mete el sacerdote, el sacerdote principal, porque Dios es bueno, le mete el sacerdote principal, porque usted es bueno, le mete al Tobías en su lugar, porque Dios es bueno, le mete a la monita, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, ni a él le trató, ni a usted se trató, ni a su casa, ni a su Betania le trató como debía tratarle. Sino que se convirtió su casa, se convirtió la casa, los levitas se convirtieron y la casa se convirtió, ¿qué? En un lugar de porciones, de acumulación, de productos, de trabajo, de actividades. Y entonces, traducido, entonces cuando se produce el lugar de los tesoros, un lugar de productos, un lugar de porciones y un lugar de actividades y un lugar de ocupaciones, ¿a quién le está metiendo? ¿A quién le está metiendo? Tobías. Entonces, al Tobías. Y el momento que le meta al Tobías, si se da cuenta, ¿qué va a pasar? Hasta los Mete levitas. la rama, el engaño.
La Mete el engaño. vecina. Exacto. La mentira. Se mete, gracias, se mete la vecina y se mete la voz de la vecina y se mete esa voz que no tiene voz y comienza a callarse Betania, a callarse, pero a Betania no le interesa porque Dios nunca ha dejado de construir, sino que está esperando que las mujeres que son la torre fuerte, que son el cuello, tengan la voz de Betania. Amén. Sí. Amén. Entonces, Ujú. Shabbat en Shalem. Feliz Shabbat, o mejor dicho, no feliz, no, sino Shabbat. Como es lo que es Shabbat, es doble gloria Shabbat. Porque en lugar de meter ocupaciones y falso trabajo, usted vuelve al trabajo verdadero, de quien es el trabajador verdadero. Porque nunca perdió ni perderá su identidad y por el contrario nos da identidad a todos. El día de mañana continuamos y tenemos que vamos a ir a Deuteronomio. Tengo un poquito de luz, espero que me vean, ya con esto estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Marquito. Si me permite, puedo poner la canción que es Voz de Júbilo y de Salvación de Paul Wilbur. Si es que gusta. Hay una, la que dice Hayá Asher Hayá. Esa creo que es. Bueno. Se llama Kadosh. No, esa. Paul Wilbur. No, Kadosh no dije. No, Kadosh no Esa dije. es la que habla de Hasher, Hayá, Beoben, Beyabó. Ya. Bueno, pero pongamos la de júbilo que nos ofreció, porque tenemos poco tiempo y unos 3 minutitos y le cerramos. Gracias, Mía. Padre, bendecimos, Señor, este Shabbat, bendecimos tu nombre, y bendecimos, Padre, que siempre nos das una mente renovada, nos das un espíritu, y Señor, nos muestras tu construcción. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos dio a su Betania, a la Betania que nos dio a sus hijas, a su voz, a su torre fuerte, a Cristo Jesús. A esa, Señor, sea la bendición para levantar esta casa y este Shabbat. Que el lugar, Señor, de ocupaciones nos permita terminar una obra de volver a ser quien tú eres en nuestras vidas, un tesoro, de volver a hacer esos tesoros que se muestran, Señor, no por lo que nosotros brillamos, sino por la luz de Cristo que hace brillar la edificación que Dios está haciendo y la voz que nosotros estamos dando a esta nueva lectura, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Shabbat en Shalom, nos vemos en la tarde y el día de mañana. Bendiciones. Amén. Amén.
Shabbat shalom. Amén.